¿Salud pública o salud privada? ¿Cuál de las dos será mejor? ¿Realmente vale la pena pagar por un seguro privado o ya con el público nos alcanza para todas las necesidades? Esta y muchas dudas más las vamos a resolver, así que quédate hasta el final del video. Bueno, primero que todo quiero decir que es la primera vez que uso el sistema de salud público aquí en España, después de 1 año y medio. Miren, la verdad es que lo sentí súper necesario porque tenía un dolor de cabeza y una fiebre de 38,5 que no se me quitó durante todo el día sábado, así que el día domingo dije, vámonos. Y como ven, efectivamente pasé por el metro y voy vía al Hospital La Paz, que eso es en Begoña, en la línea 10 del metro. Justamente eran las 2 de la tarde cuando entré. Y después de 7 horas fue que logré salir e irme para mi casa. Al final se demoraron 5 horas en ponerme la medicación. 5 horas las cuales fueron eternas realmente. 5 horas en las que la fiebre me subió, me bajó y me estaba deshidratando literal. Pero bueno, esto es así, ya en muchos de los países del mundo el sistema de salud público suele tardar bastante. Por ejemplo, si investigas hasta en Suiza, en Canadá, que ya son los países que se consideran los mejores del mundo, también se demoran bastante en atender. Así que esto es algo con lo cual tenemos que convivir. Normalmente en el sistema de salud público, tú tienes que ir al centro de salud más cercano a la zona de la que tú vives. Pero lo que pasa es que estos centros de salud están abiertos de lunes a viernes. ¿Y quién se enfermó un domingo? Este que está aquí. Así que por eso fue que tuve que ir al hospital. Probablemente en el centro de salud la espera fuese sido menor. No lo sé porque todavía no he ido. Esta es mi experiencia, la primera vez que voy para allá. No tengo ninguna queja en cuanto al trato. Obviamente la espera fue eterna, Dios mío. Y ahora quiero hablar en cuanto cómo es la sanidad privada a cómo lo ha vivido mi esposa, que ya tiene su seguro por parte de Sanitas. Wow, se me había descargado el teléfono. Miren, se me había olvidado explicarles que el protocolo a seguir es primeramente ir al centro de salud más cercano a la zona donde residen, que eso fue como le dije hace rato. Ahí ustedes tienen a su médico de cabecera. Esta persona va a ser quien los va a referir para el hospital si es que es necesario. Por ejemplo, si quisieras ir para una mujer a un ginecólogo o alguna persona quisiera sacar una cita con un traumatólogo, no es que vas a ir al hospital directamente. Tú vas primero con tu médico de cabecera y él te va a referir con uno en específico. Ahí es donde la sanidad privada sí gana por un margen de que es más rápido en cuanto a los tiempos. Pero bueno, privada es pagar y pública es gratis. Bueno, eso de gratis es como un mito en realidad, porque al final eso sale de nuestro bolsillo, de lo que trabajamos, de los impuestos. Así que gratis no es. Bueno, en cuanto a la privada, eso fue un seguro que le pagamos a mi esposa cuando llegamos aquí. Y Dios mío, dicho y hecho. O sea, uno se paga un seguro y se empieza a enfermar. Mire, ella sí le ha dado bastante uso a ese seguro. Hay dos modalidades. Que los contrates con copago, que es que cada vez que te vayas a atender pagues un monto mínimo. En este caso como 8 euros por cada vez que vayas a emergencia, 4 euros por consulta, es lo que le cobran a ella actualmente. O sin copago, de que tú sencillamente vas y no pagas nada. Obviamente este es más caro. Mira, aquí les voy a pasar un dato. Nosotros cometimos no el error, sino que el banco lo pedía obligatoriamente para hacer la apertura de la cuenta. Entonces lo contratamos directamente con el BBVA. Entonces nos dimos cuenta de que con ellos sí cobran un poco más caro a que si lo fuéramos contratado con Sanitas directamente. Así que preferiblemente contrátenlo directamente con la aseguradora que elijan ustedes. En el caso de ella paga
37 euros mensual, pero se lo cobran trimestral. Entonces, cada vez que va para una consulta, tiene que pagar ese copago. Las personas que no paguen el copago probablemente sea como 60 euros. Entonces, si hay una diferencia ahí notoria. ¿Qué más puedo decirle? Una vez, bueno, de las veces que hemos ido para que se atienda, mira, a emergencia hemos ido ya un par de veces y mientras yo demoré 7 horas en total, ella duró 1 hora y media y le tomaron radiografía, la inyectaron, le hicieron de todo. Entonces la diferencia en cuanto al tiempo es abismal. Entonces ahí pueden ver una diferencia del privado con el público, el tiempo. También otro beneficio es que cada vez que ha hecho su cita para, llámese ginecología, traumatología o algún otro especialista, pues sencillamente entras a la aplicación y consigues cita para dentro de un día o la siguiente semana, súper rápido. Ya, déjenme ver, que no me atropellen. Entonces, la verdad que es mucho más cómodo. Y el tiempo de espera es mucho más reducido. Como te digo, el trato siento que es el mismo porque a mí por lo menos en la salud pública no sentí maltrato. Así que es únicamente eso. Y caminandito ya hemos llegado aquí. Aquí está la Embajada de Venezuela de Madrid. Aquí estamos. Casualmente, bueno, vivo bastante cerca de la embajada. Y bueno, entonces para concluir, en mi opinión, vamos por acá. En mi opinión, iba a decir la embajada. La salud pública sí es rentable, es bastante rentable. Pero yo digo, el que se pueda costear la privada, o sea, que lo haga, sinceramente, porque te vas a ahorrar muchísimo tiempo. Ahí mismo la diferencia de 7 horas que duré yo para que me pusieran una inyección a 1 hora y media que duró mi esposa en la salud privada. Entonces, de igual manera, para los temas de operaciones por la salud pública puede demorar meses y obviamente la privada va a ser muchísimo más rápido. Esto se traduciría, o yo lo traduzco como comodidad, la verdad. O sea, por un simbólico precio que probablemente sea 60 euros mensuales, que uno se gasta en cualquier otra cosa, ahí puedes tener una salud, como dije, sin copago, que vayas directamente, te atienda, te hagas todos los exámenes y no pagues nada. Entonces, la verdad, yo recomendaría eso. Pero no quiero decir que la pública sea mala. No, para nada. Ahí no te vas a morir, ahí tienes todos tus medicamentos, te vas a hacer todos tus exámenes. Solamente que si quieres más rapidez, más comodidad, pues ya sabes más o menos cómo están los precios. Hay muchas empresas aseguradoras, ya tendrías que averiguar cuál sería la que más conviene, cotizar precios. Y bueno, la salud pública en verdad, súper bien. Así que por ese lado, ninguna queja. Bueno, ya nos agarró la oscuridad porque de noche no es todavía, son las 7:30. Así que bueno, aquí lo dejo con estas vistas de algunas casitas que están por acá. Y bueno, ya saben, nos vemos en un próximo video. Se suscriben por favor, cualquier comentario lo dejan abajo en la casilla y nos vemos.